¿Qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Pues ya estamos en nuestra tercera clase de esta materia de obligaciones. Em, Espero que se encuentren muy bien. Bueno, sin más, vamos a dar inicio a esta tercera clase. Voy a compartirles mi pantalla para que me vayan siguiendo ahí en las diapositivas. Muy bien. Bueno, ya que vimos pues lo relativo a las obligaciones, unos conceptos básicos como cuáles son los elementos y que vimos que pues por lo general pues las obligaciones nacen de los contratos, que ya vimos que es un contrato, diferentes clasificaciones de los contratos. Bueno, ahora vamos a ver los elementos esenciales o de existencia del acto jurídico, que pues el acto jurídico no es nada más y nada menos que, es nada más y nada menos que pues se traduce en un contrato. Dice el acto jurídico más común del derecho privado, el contrato, caracterizado como el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Debe cumplir o reunir ciertas condiciones para formarse, que son presupuestos de su existencia y de su eficacia. Aquí tenemos que existen elementos necesarios para su existencia, que son los previstos en el artículo 1794 del Código Civil del Distrito Federal. Vamos a ver qué dice 1774. A ver, no, era 1794. 94. Aquí está. Dice, para la existencia del contrato se requiere el consentimiento, objeto que puede ser materia del contrato. Y los elementos esenciales para la validez, pues los contempla el artículo 1795 del mismo ordenamiento. Dice, el contrato puede ser invalidado por incapacidad. Aquí tenemos uno que es la incapacidad, por vicios de consentimiento, porque su objeto o su motivo o fin sea ilícito, porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley establece, pues la forma. Bueno, entonces existen elementos necesarios para la existencia y elementos necesarios o esenciales para la validez del contrato, que es un acto jurídico el más común que existe. La diferencia de los elementos de existencia de los de validez es un progreso de la técnica jurídica que permite explicar y sistematizar las diversas consecuencias producidas por la ausencia de alguno de ellos. O sea, aquí quiere decir que no produce las mismas consecuencias la ausencia de un elemento de existencia o un elemento de validez. Si falta un elemento esencial del acto, el acto no existe como tal, o sea, ni siquiera tiene existencia si falta un elemento esencial. Pero en cambio, si está ausente un requisito de validez, el acto existe, pero puede ser invalidado. O sea, aquí la diferencia es que en tanto si es un elemento esencial, aquí el acto no puede existir cuando no hay consentimiento, por ejemplo, pues no. Si está ausente un requisito de validez, pues el acto sí existe, pero pues puede ser invalidado porque se realizó en torno a un objeto ilícito. Entonces, bueno, ahora vamos a ver los requisitos esenciales o de existencia. El acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad tendiente a la producción de efectos de derechos sancionados por la ley. Con todo ser real o conceptual, para su formación precisa ciertos elementos esenciales sin los cuales no existe. Y aquí, bueno, ya vimos cuáles son los que maneja la legislación civil del Distrito Federal, pero aquí vamos a ver, pues son los que se generan, que viene manejando la doctrina y pues los diversos autores. Uno sería la voluntad y luego viene un objeto posible hacia el cual se dirige esa voluntad y ocasionalmente una manera solemne para que exteriorizar esa voluntad.
La voluntad es el elemento esencial de definición del acto jurídico. Nadie podía pretender la existencia de una tutela, de una adopción, de un arrendamiento, de una promesa de recompensa sin la voluntad exteriorizada de las partes o del autor de dichos actos. O sea, la voluntad es esencial, porque sin esta pues no existe, pues no, en esencialmente no tendría existencia el acto, porque pues si no hay voluntad, ¿cómo se va a celebrar el acto jurídico o el contrato? Cualquier acto jurídico en el que no esté presente la decisión voluntaria de celebrarlo no se podrá formar, nunca podrá existir, ¿sí? Como les estaba diciendo, si no existe la voluntad, pues no puede existir el acto porque no existe el ánimo de ninguna de las partes de que éste se produzca. O sea, ¿cómo se va a generar si no existe ánimo, voluntad de ninguna de las dos partes? Autonomía de la voluntad. El principio de la libertad contractual, de la libertad de las convenciones, denominado por los comentarios franceses teoría de la autonomía de la voluntad, que afirma el culto al individuo y a su voluntad, reconociéndole el poder de crear a su arbitrio los contratos y las obligaciones que libremente decida, principio que hasta la fecha subsiste, aunque cada vez más limitado porque la libertad de acción del individuo debe quedar restringida por el respeto a los intereses comunes por el carácter prioritario de los intereses de la sociedad. Bueno, la autonomía de la voluntad se refiere a que pues en los contratos eh, mayormente en los contratos de naturaleza civil y mercantil, pues cada parte se obliga a lo que ésta eh, quiere, válgame, pues conforme a la voluntad de cada una de las partes es que se celebra este tipo de estos contratos de esta naturaleza. Por eso se dice autonomía de la voluntad, porque ahí en en estos contratos mayormente civiles y mercantiles, pues cada una de las partes establece sus prerrogativas, se llega a un acuerdo y en base a ello se formaliza o se celebra el contrato. Pero pues últimamente pues se ha visto limitado este principio porque hay cuestiones o cláusulas que llegan a pactarse que son contrarias a las leyes o que son en detrimento de alguna de las partes y como consecuencia pues no, esto no se puede sancionar de conformidad, sino que en dado caso que este tipo de contratos lleguen a presentarse ante una autoridad judicial, deben ser analizados cada una de sus cláusulas para establecer si estas y la voluntad que se estableció en cada uno de estos apartados, cláusulas, es conforme a derecho. En caso de que no sea así, pues el juzgador tiene la libertad o la facultad de analizar la legalidad de este tipo de pactos como en, pues lo más común o lo que se viene manejando es el análisis de los intereses. Cuando se llega a pactar por las partes algún interés que es demasiado elevado o usurero, la autoridad judicial, el juez, puede analizar de oficio este pacto y determinar si es factible que se obligue o que se condene al pago del interés conforme a la tasa pactada en el contrato. Pues generalmente esto se hace en los contratos donde se pacta el pago de un interés moratorio. Ahí siempre se busca que no haya un aprovechamiento en torno a la generación del interés que sea sobre desmesurado. Este, en esos casos, pues se hace la comparación entre los intereses que se pactan por las instituciones de crédito. Bueno, se busca ver o buscar un parámetro guía que nos pueda orientar sobre si este interés es usurero o desproporcionado, conforme a los intereses que pactan las instituciones de crédito, que se considera, bueno, que se presume que no son usureros. Pero bueno, este sería un limitante al principio de autonomía de la voluntad en torno al análisis de los intereses. El consentimiento. La voluntad de celebrar el acto es
un motor principal. En los contratos, esa voluntad se llama consentimiento y es un elemento complejo formado por la integración de dos voluntades que se conciertan. Es un acuerdo de voluntades, dos quereres que se reúnen y constituyen una voluntad común. El consentimiento se forma de dos declaraciones unilaterales, la oferta o propuesta y la aceptación. El acuerdo de voluntades se forma cuando una oferta vigente es aceptada lisa y llanamente. Bueno, aquí tenemos que hablar del consentimiento, que es la voluntad de celebrar un acto jurídico, un contrato. Ese es el consentimiento. Y que se requiere de la voluntad de dos personas, generalmente, o pueden ser varias, eh, y que llegan a formarse una voluntad común, porque estas dos voluntades se someten a lo que se llegue a pactar en el contrato. Entonces, pues ahí ya se hace una sola voluntad, tanto de, por decir, en una compraventa del vendedor y el comprador, o pues un crédito, un otorgamiento de crédito del acreditado y o acreditante o acreditado. O sea, y este consentimiento deriva de dos manifestaciones unilaterales de la voluntad. Por una parte de una persona de ofrecer una oferta y de otro lado de otra persona de aceptar esta oferta. Importancia de su integración. Determinar el momento en que se logra el acuerdo es de sumo interés, ya que a partir de entonces surge el consentimiento. Nace el contrato y empieza a producirse sus efectos legales, pues antes de su formación no hay contrato ni obligaciones. Sí, o sea, pues es importante determinar cuándo hay esta integración de las voluntades, porque es en ese momento que tiene lugar el acto jurídico, el contrato, y a partir de ese momento es que se empiezan a generar obligaciones tanto para una parte como para otra, obligaciones y derechos, como por ejemplo, pues en la compraventa cuando se define el bien y se especifica el monto de la venta. Y en caso contrario de no llegarse a actualizar estos supuestos, pues no se puede establecer que se formó o se llegó a concretar un acto jurídico, un contrato, o podemos decir que no existe voluntad de alguna de las partes o de las dos. Y por lo tanto, pues no se generan estas obligaciones. Exteriorización del consentimiento. La comunicación de las partes puede establecerse de manera expresa o tácita, o sea, un consentimiento expreso o tácito, expreso, manifestado por la palabra, por la escritura, por signos inequívocos. Pues manifestado por la palabra, pues se entendería como que la aceptación de la oferta. Por la escritura, podemos tomar como la exteriorización del consentimiento, la firma. En este caso, pues en los contratos que se celebran de manera escrita, pues se firman al último en el nombre de la persona y que se establece el carácter con el cual comparece el contrato, y la firma que se plasma en este contrato, pues es una manifestación, una exteriorización del consentimiento, un signo inequívoco que ésta se obliga en los términos y formas pactados en el contrato que se le celebra. Aquí tenemos, y luego dice la tácita se exterioriza por una conducta que autoriza a inferir de ella la voluntad negocial, la intención de contratar. El consentimiento tácito es el que proviene no de una declaración por medio del lenguaje o de un signo inequívoco, sino de una actitud o conducta que revele la intención de contratar. Bueno, aquí pues podríamos situarnos en los ejemplos o en las actividades que tenemos diariamente, como les estaba comentando, cuando vamos al Oxxo a comprar una coca, pues ahí pues no se hace una manifestación de palabra o se hace la firma de un contrato
para establecer que se está celebrando un acto jurídico, sino que por los puros, con la, em, con la pura actitud o conducta, entendiéndose esto por ir y tomar el producto del estante en el que se encuentra y pasar a la caja y pagarlo. Entonces ahí sería una manifestación del consentimiento tácito, ya que se llevan a cabo ciertas actitudes o conductas que revelan la intención de realizar un acto jurídico de contratar. Al pagarlo y al vendedor aceptar el monto y cobrarlo, pues ya esos son actos o actitudes que llevan o exteriorizan la intención de contratar. Elementos del consentimiento, la oferta y sus requisitos. La propuesta de contratar es una manifestación unilateral de la voluntad negocial que contiene los elementos esenciales característicos del acto jurídico que se desea celebrar. Si se dirige a otra persona determinada o indeterminada, que se encuentre esa presente o no presente. Bueno, pues la oferta, pues es más que nada en un contrato de compraventa, pues se hace la oferta precisando cuál es el bien que se quiere transmitir, la propiedad del mismo, y por otra parte se establece el precio de la venta, el monto que se tiene que pagar para que pues se pueda transmitir los derechos de propiedad de ese bien, ya sea bien mueble o inmueble. Entonces, tenemos que la oferta contiene los elementos esenciales característicos del acto jurídico que se desea celebrar. Al contener estos elementos, pues ya nos podemos dar cuenta si es una compra-venta, pues si se habla de la transmisión de la propiedad de un bien y que por ello quiere el pago de un precio, pues ya nos imaginamos o nos podemos dar cuenta que esa oferta es en relación a un contrato de compra-venta. Y pues se dirige esto a una persona determinada o una persona indeterminada. Indeterminada, pues en los contratos de recompensa, como ya lo hemos estado precisando en clases anteriores, que estos contratos de recompensa son respecto de personas indeterminadas, ya que son quien y que es una manifestación unilateral de la voluntad porque se hace una oferta de recompensa, pero no se le hace a una persona en específico, sino que se hace a la persona que llegue a dar datos o localice a una persona extraviada o una mascota que se encuentra perdida. Entonces, pues la oferta, ahí tenemos que, dependiendo de la naturaleza del contrato, puede dirigirse a persona determinada o persona indeterminada, que también se puede encontrar presente o no se puede encontrar presente en ese momento. Requisitos de la oferta. La oferta es una declaración de voluntad unilateral. También varias personas pueden emitir una sola y coincidente manifestación de voluntad, lo cual seguirá siendo unilateral si su sentido es el mismo. Pues aquí podemos ver el contrato de compraventa cuando hay varios copropietarios del bien. Su sentido de la oferta, en dado caso que se quisiera celebrar un contrato de arrendamiento, pues va a ser el mismo: arrendar el bien y obtener un lucro de una contraprestación, que es el pago de la renta. En el caso de la compraventa, pues es un solo bien, un mismo bien, que es propiedad de varias personas y coinciden en esta voluntad de vender el bien y que su sentido es el mismo, la venta y la obtención de una ganancia por esta venta. La oferta debe contener los elementos característicos del contrato que se pretende celebrar. Sí, como ya lo vimos, pues la oferta debe contener los elementos característicos del contrato para saber de qué estamos hablando, si se trata de un arrendamiento o se trata de una compra-venta. Un comodato. La oferta siempre se dirige a otra persona que la debe recibir y complementar para integrar un acuerdo o consentimiento. Por eso se dice que es recepticia. Esa persona puede ser determinada o cualquier persona que conozca la propuesta.
una persona indeterminada que desee contratar y reúna los requisitos impuestos. La aceptación es también una declaración unilateral de la voluntad en plena concordancia con los términos de la oferta. Bueno, aquí una vez hecha la oferta, se espera que haya una aceptación, esto de la parte contraria o de la persona receptora de la oferta. Entonces esta tiene que manifestar esa voluntad que tiene de obligarse en los términos en que se hizo la oferta, y esto se le conoce como la aceptación, que también es una unilateral y que va en concordancia, o esta aceptación es porque se está aceptando los términos en que fue hecha la oferta. Y aquí tenemos que puede suceder o llegarse a dar el caso de que que fallezca el que hace la oferta. Dice, la oferta se extingue si muere el proponente antes de ser aceptada, a menos que en el momento de la aceptación el aceptante ignore el hecho. O sea, aquí nos dice que si echa una oferta por el oferente, este muere antes de que se haya aceptado la oferta pues ya se extingue. Caso contrario, si al momento de aceptar la oferta el aceptante ignore el fallecimiento del ofertante, entonces en este caso pues sigue subsistiendo la oferta. Aquí vemos en el artículo 1809 que nos prevé ese supuesto y dice: si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el proponente sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquel obligados a sostener el contrato. Ok, bueno, aquí nos dice que sí. Aquí ya nos especifica más, dice que si al tiempo que se aceptó la oferta hubiera fallecido el proponente sin que el aceptante fuera sabedor de su muerte, entonces en este caso los herederos o quien represente la sucesión de la persona que falleció debe sostener el contrato. Entonces, en caso de la muerte del oferente, se deben de tomar estas consideraciones y lineamientos para resolver sobre la existencia o no de la oferta. Retrotracción. La aceptación útil deberá ocurrir durante la vida de la oferta y solo entonces habrá consentimiento y contrato. Pero si la propuesta fuera retirada antes de la aceptación o antes de que el destinatario conociera la oferta, no habría contrato. Asimismo, la aceptación también puede ser retirada haciendo llegar al proponente la retractación antes de la aceptación, o sea que pues se puede como por decir, arrepentir de la oferta antes de que ésta fuera aceptada. Y aquí vemos en el artículo 1808 del Código Civil del Distrito Federal, dice: la oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retractación antes que la oferta. La misma regla se aplica al caso en que se retire la aceptación. Entonces eso se refiere a la retrotracción de la oferta. Formación del consentimiento entre no presentes por medio de carta o telegrama. O sea, pues también se puede dar que la oferta se hace la oferta, pero puede ser que el aceptante pues no se encuentre presente, sino que se encuentre en otro lugar. Y aquí el código nos marca que este consentimiento se puede hacer por medio de carta o telegrama, dice el artículo 1807. El contrato se forma en el momento en que el proponente reciba la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos precedentes. Y el Código de Comercio en su artículo 80 dice: los convenios y contratos mercantiles que se celebran por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que éstas fueren modificadas. Bueno, aquí podemos ver que hace referencia cuando no se encuentra presente a alguna de las partes, en este caso sería el aceptante de la propuesta, que aquí hace referencia a que puede aceptarse por carta o telegrama, pero eso, mm, vamos a decirlo así, pues ya se encuentra un poco atrasado, dado que los avances de la tecnología, podemos ver que en el diario acontecer de cada uno de nosotros, a veces celebramos contratos y que se surte este supuesto que cuando no esté presente, cuando no esté presente el que hace la oferta o el que la acepta, o sea, que no estén en el mismo lugar, que no tengan que no se conozcan. Podemos decir esto como ejemplo, pues cuando utilizamos la aplicación de Amazon, pues la compra se hace sin que estén presentes las partes, sino que es a través de una aplicación que se utiliza en nuestro dispositivo móvil y la aceptación pues la hacemos mediante el uso de medios electrónicos, en este caso al nosotros seleccionar el producto y pagar con nuestra tarjeta de crédito que tenemos ahí dada de alta, nuestra tarjeta de débito o con alguno de los métodos de pago que esta aplicación nos acepta. Entonces ahí no se encuentran presentes las partes, pero es una forma de manifestar el consentimiento a través de la utilización de esta aplicación y entonces queda perfeccionada la venta porque nosotros ya escogimos el producto, vimos cuánto costaba y pagamos el precio. Entonces, derivado de los avances de la tecnología, pues también este es un método o una nueva modalidad para la aceptación de una oferta. Igual cuando pedimos comida por las aplicaciones, pues no estamos ahí, no vamos al local de donde venden la comida, sino que se hace a través de una aplicación electrónica, Didi, Uber Eats, Didi Food, todas estas aplicaciones, Rapid, sin delantar, ¿verdad? Todas estas tipos de aplicaciones que existen y por medio de estas aplicaciones, vamos a decirlo así, sin decirlo de viva voz, que aceptamos la oferta o que firmemos algún tipo de documento, sino que esto a través de actitudes que manifiestan nuestra voluntad por medios electrónicos con estos avances de la tecnología. Entonces, así esta es una forma de la celebración del acto de la aceptación de la oferta cuando no se encuentren presentes las partes. El consentimiento en los contratos de adhesión. Aquí los contratos de adhesión, bueno, vamos a ver lo que nos dice. La corriente es que las personas que van a celebrar un contrato discutan las cláusulas del mismo, lo ajusten con base en los reparos y pretensiones invocadas respectivamente, llegan a un acuerdo y redacten de manera conjunta las cláusulas que contienen la fórmula que traduce su voluntad común. Su consentimiento es el fruto de la libre conciliación de las opuestas apetencias e intereses, el resultado de su acuerdo. Esta imagen del contrato libre e igualitario concertado es cada día menos exacta entre las partes que contratan. Una de ellas tiene mayor interés o necesidad de hacerlo y por eso no podrá resistir las exigencias ajenas y hacer prevalecer las propias. En los últimos tiempos, el desequilibrio se ha acentuado debido a las leyes económicas y al a fenómenos sociales. Una de las partes tiene imperiosa necesidad de contratar y debe por ello condescender a los requerimientos y las condiciones de la otra.
Es esta la que está situada en una posición hegemónica, quien impone su ley al redactar las cláusulas del contrato, señala los requisitos, exige las condiciones y fija los precios que el otro solo podrá aceptar o rechazar. Debe adherirse a la voluntad preponderante o no contratar. Entonces, tenemos que el contrato de adhesión solo en el contrato de adhesión solo una de las partes establece las condiciones en las cuales se va a efectuar el acto, y la otra pues nada más se limita a aceptar. A diferencia de los contratos comunes o de acuerdo mutuo, donde ambos contrayentes establecen las cláusulas o cánones que rigen su relación, en el contrato de adhesión las reglas son elaboradas por una de las partes y la otra no tiene más intervención que adherirse o rechazar su celebración. Aquí en este tipo de contratos, como estamos viendo, se supone que en los contratos normales que no son de adhesión, como el de compraventa, arrendamiento, pues cada una de las partes dialoga y llega a un acuerdo y cada una de las partes está en un mismo sentir en cuanto al clausulado que contiene el contrato y que por eso la oferta es aceptada y se firma o se expresa esa aceptación. Pero tenemos que derivado de los conflictos sociales o las prácticas económicas, eh, hay este tipo de contratos que tienen surgimiento cuando en este tipo de contratos solamente una de las partes es quien formula las cláusulas y precisa todas las exigencias que deben de cumplirse y la otra parte solamente tiene la opción de obligarse conforme a lo que la otra parte está ofreciendo o en su caso rechazar este contrato. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de este tipo de contratos? Pues básicamente siempre los vemos en los contratos de seguro, que las instituciones o personas aseguradoras, personas morales aseguradoras, instituciones de seguro, pues solamente nos muestran el contrato y las cláusulas que tiene ahí y somos nosotros el interesado quien decide si se va a obligar conforme a lo que ellos nos pactan, pues porque muchas de las veces este tipo de contratos pues ya se encuentra en las páginas oficiales de cada institución y siempre es el mismo para todas las personas. Entonces, como nosotros somos, por decir, los particulares o personas morales, los interesados en celebrar este tipo de contratos, tenemos que estar o someternos a las ofertas que cada una de estas compañías aseguradoras nos haga sin tener el beneficio de llegar a un acuerdo o dialogar para establecer las cláusulas que debe tener este contrato. También lo podemos ver en las compañías de servicios públicos, como en este caso la Comisión Federal de Electricidad, que al momento de que nosotros vamos a contratar este tipo de servicio, pues no solamente pagamos para que se haga la instalación, dado que el contrato pues es un contrato de adhesión que se encuentra en su página oficial y que nosotros lo podemos ver e imprimir para tener constancia de él, pero pues nosotros nunca hacemos una negociación para establecer qué cláusulas va a tener este contrato. También lo podemos ver en las compañías de servicio de internet, televisión de paga y teléfono, pues estas compañías pues nada más nos ofrecen, se limitan a ofrecernos las ofertas que ellos tienen, los paquetes por la contratación de este servicio y somos nosotros los usuarios los que aceptamos o no el servicio. Entonces, esta es la diferencia en los contratos de adhesión, donde solamente una de las partes elabora, redacta las cláusulas del contrato, señala los requisitos, las exigencias y condiciones, fija los precios y por otra parte,
el que va a contratar este servicio o aceptar la oferta solamente tiene la opción de aceptarla o rechazarla. Entonces, esos son los contratos de adhesión. Dice, segundo elemento esencial del acto jurídico, objeto posible. Según los juristas, existen tres acepciones para la palabra objeto. El directo del contrato, que es el de crear o transferir derechos y obligaciones. El objeto indirecto del contrato, que es el objeto de las obligaciones engendradas por él y que pueden consistir en dar, hacer, no o no hacer. Y la cosa misma que se da. Bueno, lo más correcto es la primera, por tanto, la más correcta es la primera, por tanto, el objeto de todo contrato es el objeto de la obligación creada por él. De ahí que el contrato tendrá tantos objetos como obligaciones haya engendrado. Cada obligación tiene su propio objeto, el cual consistirá en el contenido de la conducta del deudor, aquella a la que se comprometió o que debe efectuar. Para descubrir el objeto de un acto jurídico basta con responder a la pregunta ¿a qué está obligado el deudor? Entonces, derivado de que nosotros nos hagamos esta pregunta, pues vamos a poder saber o desenvolver cuál es el objeto del contrato. Como vimos, pues se puede obligar, eh, el objeto puede consistir en dar algo, hacer algo o no hacerlo. Dar algo, pues el pago de un precio. Hacer algo puede ser la escrituración de un bien o no hacerlo, como ya lo vimos en el caso de los contratos accesorios de cuando se otorga la garantía hipotecaria y hay un contrato de otorgamiento de crédito, no hacer en relación a que no se venda el bien que es objeto de la garantía o se otorgue en arrendamiento. Según el Código Civil del Distrito Federal, son objeto del contrato la cosa que el obligado debe dar, el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. La cosa, pues, tratándose de un contrato de compra-venta, el hecho de que el obligado debe hacer, pues, el pago de alguna cantidad o, pues, la realización de algún servicio y no hacer, pues, ya lo que ya les estaba comentando. Obligaciones de dar suelen dar en los contratos de compra-venta. Obligaciones de hacer, contrato preliminar de promesa de contrato. La promesa de compra-venta. Obligación de hacer, pues es, en este tipo de contratos de promesa de compra-venta sería, pues sí, la celebración propia del contrato ya de compra-venta. Y obligaciones de abstención, cláusulas relativas a evitar realizar determinada acción. Pues como ya lo hemos visto, eh, en relación a los contratos de los bancos que tienen garantía hipotecaria. Objeto posible. El contrato debe tener un objeto posible, pues de lo contrario dicho acto no llegará a existir. Será objeto posible aquella cosa o hecho o abstención que no tenga facticidad real porque la impide una ley natural o una ley jurídica. Pues como un objeto posible, pues sí es la venta de un bien, pero imposible que lo impide una ley natural, pues no, podría ser como la venta del sol, pues no. Por una ley natural, pues no, no se puede hacer la venta del sol o los rayos del sol, sino que es un bien que pues nadie posee, sino que pues se encuentra exento o no es un objeto de comercio que se pueda comerciar. Son imposibles las obligaciones sobre las cosas futuras. Aquí nos hace una pregunta. ¿Ustedes qué creen? Si en un contrato se establece una obligación futura, ¿estas son obligaciones imposibles? Dice, las cosas futuras que no existen en el momento de la celebración del contrato, pero tienen factibilidad de ser creadas más adelante, si constituyen un objeto posible de contratación. Son muy comunes los actos jurídicos que se refieren a cosas futuras cuya fabricación es precisamente el propósito fundamental del trato.
Y aquí, pues normalmente o como un ejemplo idóneo sería los contratos que celebran las constructoras o las inmobiliarias cuando están realizando un fraccionamiento. Ya ven que hacen preventas. Ni siquiera están las casas construidas y ya las están vendiendo, ya te las están ofreciendo. Pues no está construida, tú no la puedes ver, pero como es preventa, pues ya cuestan más baratas, se supone, ¿verdad? Entonces esto es un contrato con unas obligaciones sobre las cosas futuras. ¿Qué es la cosa futura? Pues en este caso la construcción de la vivienda que se va a construir en un futuro, que te la van a entregar en el tiempo que dice la que dice la inmobiliaria o la constructora, porque a veces pues vemos que pues no es así, sino que se tardan y posponen la entrega. No sé si alguno de ustedes ha visto, bueno, por lo general a veces salen en las noticias que las constructoras pues no entregan las casas en el tiempo que se obligaron y ahí está la gente pues reclamando que no se le ha entregado. O también lo podemos ver en las ofertas de venta, de compra en departamentos. También esto se suele hacer así en edificios en régimen de condominio, pues se hace una preventa antes de empezar a construirse el edificio de departamentos. Se hace una preventa y las interesados pues emiten una oferta de compra y después está la persona que administra el condominio o la encargada pues de hacer estas ventas pues les establece si acepta o no esta compra, esta oferta de compra, y si la acepta pues se obligan las partes en los términos que ellos pactaron, pero en realidad pues sería una cosa futura porque el departamento aún no está realizado, no se por decir, no, vaya, no se ha terminado de construir o muchas veces aún ni siquiera se inicia a construir. Entonces, podemos ver que sí son posibles las obligaciones sobre cosas futuras cuando estas, pues su factibilidad de realizarse, pues es muy cierta. Porque si, pues algún día o puede que, pero no, por lo regular, pues sí se elaboran o construyen estos fraccionamientos, estos departamentos en el tiempo, ¿verdad? Que se estableció. Entonces aquí podemos ver que sí podemos pactar alguna obligación sobre casos futuros, un acontecimiento futuro que sí es cierto, porque pues sí se va a construir esta casa o este departamento. La cosa debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio. Dice, además de la posibilidad física, el objeto debe ser posible jurídicamente. La ley señala que consiste en la reunión de dos requisitos. Debe ser determinado o determinable en cuanto a especie y debe estar en el comercio. Bueno, pues si se va a hacer la venta de determinados artículos, pues debe ser determinado, establecer qué artículo va a ser, la cantidad. Y pues debe ser objeto de comercio, o sea que sí se pueda comprar y vender. El cumplimiento del contrato es jurídicamente imposible si no es factible determinar cuál es el objeto. La imprecisión sobre la especie de la cosa o sobre su medida, número o cantidad impide el cumplimiento serio del contrato y por ello no llega a existir. Entonces, si nosotros no establecemos cuál es el producto que se va a vender, el número o que la medida de pues es el objeto pues no es determinado y ahí en este caso pues no existiría el acto jurídico, el contrato. Dice, hay bienes que no pueden ser objeto de apropiación por parte de los particulares, cosa que no pueden ingresar en su patrimonio.
¿Son bienes incomerciables? Pues sí, hay bienes que no son objeto de venta ni pueden ser transmitidos o objeto de una compraventa o transmitir la propiedad del bien porque pues son bienes de la nación o son bienes protegidos por un patrimonio familiar, entonces pues no pueden ser objeto de transmisión de la propiedad. Entonces esto no es un objeto, serían objetos que no son posibles. Cosas hay que si bien pueden ser objeto de apropiación individual, son comerciables, no son susceptibles de transmisión por parte de su beneficiario, quien las puede aprovechar pero no enajenar. Se trata de bienes inmuebles que pueden gozar el dueño titular pero no transmitir a otro. En este caso, pues hacía referencia a los alimentos, pues si el que los recibe, pues no puede transmitir este derecho. Entonces, es una cosa que si bien puede ser objeto de apropiación individual, pero pues no es una cosa que se encuentre en el comercio o pueda ser objeto de venta o transmitirse. Solemnidad. La importancia social o económica de ciertos actos imponen la necesidad de celebrarlos con determinados ritos que son condición de su existencia. Actos solemnes, pues el matrimonio, el divorcio, adopción, títulos de crédito. Los títulos de crédito, pues en este caso podemos referirnos al pagaré, ya que la ley de instituciones, la ley de títulos y operaciones de crédito nos establece ciertos requisitos que debe de contener el documento que se denomine como pagaré para considerarse como tal. El nombre, la fecha, el monto, lugar de pago, todos estos requisitos se considera como un acto solemne porque la ley ya establece que debe llevar este acto para considerarse como tal. En este caso, un pagaré. La ley de títulos y operaciones de crédito nos establece ciertos requisitos que debe considerarse para poder llamarlo como un pagaré. La adopción, pues en este caso la adopción es un procedimiento que se lleva ante una autoridad judicial sin que haya contenda de por medio y que se debe de llevar ciertos pasos o etapas para lograr el cometido de la adopción. Pues el divorcio también debe llevarse ante una autoridad judicial con determinadas etapas y el matrimonio pues debe celebrarse ante un oficial del registro civil con determinados lineamientos y actos o características. Esta es la solemnidad. Entonces, cuando un acto jurídico, la ley establece que es solemne porque debe cumplir con ciertos requisitos. Si no los tiene, pues ya estamos hablando de una inexistencia. Y bien, pues aquí sería todo en cuanto a los elementos de existencia, elementos esenciales del acto jurídico. En la siguiente clase, pues vamos a ver los elementos de existencia, elementos esenciales. Ya si vimos los elementos necesarios para la existencia, ahora vamos a ver en la siguiente clase los elementos esenciales para la validez, que si bien puede ser existir el acto, pues también por otro lado puede declararse su invalidez. Bueno, pues de mi parte voy a dejar de compartir la pantalla. De mi parte ha sido todo en esta clase. Entonces, pues aquí nos vemos en la clase que sigue. Que tengan una excelente semana.